Entonces el tema es, ¿cuánto influye en la lucha contra el delito, Susana? Qué mejor que Susana para hablar de esto, ¿no? Esto de bajar la edad de imputabilidad, ¿por qué cada tanto se habla de eso? Los pibes de menores de 16 ahora serían, son todos chorros, son todos malos, nos están matando a todos. ¿Qué pasa con eso? Mira, por empezar, habría que ver por qué se saca de la galera este tema en general que tiene que ver con la seguridad en estos momentos, planteando cuestiones similares a las que plantea Bolsonaro en Brasil. Sí. Digamos, pareciera que están pensando el gobierno en una bolsonarización, bien digo, de un sector de la sociedad argentina. Por eso lo que decía Guillermo, esto de que hay encuestas que muestran que hay una parte de la población que está de acuerdo con lo que plantea la Bullrich. Y que no es solamente un tema, digamos que esto es un combo, porque por un lado te compran las pistolas Taser, esas 300, para utilizar solamente, dicen, en lugares cerrados, en Capital Federal. Después vuelven con el tema de la baja de punibilidad, que en estos momentos es 16 años. Y por el otro lado también quieren culpar de los problemas que tenemos en el país a la inmigración. Entonces digo, esto es un combo, digamos, hay que analizarlo en forma completa, integral, para entender de qué se trata. Con respecto a la inmigración, y voy a ser breve, ya en el año, fíjense, 1902, o sea, hace 116 años, 117 años, que hubo una ley de residencia por el cual se expulsaba a los extranjeros indeseables de Argentina, pero en un trámite expeditivo, o sea, a vos detectaban que eras anarquista o socialista o indeseable, te mandaban de vuelta en un barco a Italia o España o a Polonia, que eran los lugares de mayor procedencia de estos laburantes, y dejaban a su familia acá, los hijos quedaban acá. Esto provocó, con los pocos años, digamos, con estos inmigrantes expulsados, más lo que metieron en la cárcel, buscando el enemigo interno, que era claro, el problema, la madre de todos los problemas en Argentina, a que después surgiera la Semana Trágica y el famoso patronato de menores, porque los pibes que quedaban en banda, porque sus padres fueron embarcados hacia sus lugares de origen o presos, pululaban en las calles haciendo pillerías, rompiendo vidrieras y esas cosas terribles que hacían los pibes en ese momento. Bueno, así surge el patronato en 1919. Eso por un lado, digamos, la culpa, esto parece también que pasa en Europa, ¿no? Que la culpa parece ser que es de los árabes que están y turcos que están en algunos países centrales como Francia, como Alemania. En realidad son provenientes de ex colonias europeas que han sido diezmadas por la famosa conquista europea de África. Te diezman, te dejan pobre, pero después no quiere que vayas a comer. Y después no me vengas a molestar, ¿viste? Claro. Quédate en tu país, no vengas a molestarme. Eso por un lado. Por el otro, esas pistolas Taser han sido fuertemente desrecomendadas por cualquier organismo que uno pueda consultar, digamos, porque evidentemente generan un riesgo y un daño a la salud, porque es una especie de electroshock. Claro. ¿Sí? Es una especie de electroshock. Eso por un lado. Para ellos es la forma de combatir el delito. Y la tercera, que es la que yo vengo trabajando hace 15 años, es con el tema de intentar bajar por segunda vez consecutiva la edad de punibilidad de los menores de edad. Hace 2 años se propuso bajarlo a 14. Evidentemente, cuando hicieron consulta a las organizaciones sociales que trabajan en este tema, de 38 a 36 dijeron que no. Claro. Incluyendo a UNICEF, incluyendo al Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, dijeron no es posible, porque ninguna pauta puede estar establecida o norma establecida en forma regresiva. O sea, cuando vos adquirís un derecho, nadie te puede venir a cercenar ese derecho. Tal cual. Ir para atrás. Bueno, lo dejaron sin efecto por un tiempo y ahora lo vuelven a reflotar. Como decía Guillermo, por un tema, creo yo, que tiene que ver con que si la economía hace agua, por lo menos hagamos algo de seguridad, o que se note y hagamos bulla con este tema, porque en realidad lo que sí es necesario es replantearse una ley nacional, que es de la época de la dictadura de 1980, que es un decreto ley 22.278, que responde al viejo paradigma del patronato, ¿sí?
pero que establece como límite de edad de punibilidad los 16 años. Yo creo que, hablando de inflación, yo creo que hasta el gobierno ha inflado las cifras que está presentando para eso justificar. También, porque, a ver, si esto fuese, a ver, hay países por ahí centroamericanos que uno ve con el tema de las maras y este tipo de cuestiones que por ahí sucede, que vos decís por ahí hay mayor cantidad de menores, ¿sí? Metidos en esa cuestión. Pero yo no sé si en Argentina es así. Mirá, las cifras que yo traigo y las traje apuntadas para no equivocarme con los números. Te voy a dar una cifra, por ejemplo. Primero, Argentina, en cuanto a hechos delictuales, es uno de los países que tiene más baja tasa de homicidios en América Latina. Tiene 4,8 sobre cada 100.000 habitantes. Que eso no es de ahora, hace muchos años. Eso viene y se viene manteniendo. Una posible explicación de esto es que el pueblo argentino no está acostumbrado a portar armas. Porque fíjate que una cifra similar, estamos hablando ahora de América del Norte, el 5 cada 100.000 habitantes, 5%, lo tiene Estados Unidos, pero el país vecino, que no está de acuerdo con la política de armar a la población, tiene 1% sobre 100.000 habitantes. Si ambos países corresponden a la misma esfera geográfica, eso significa que ese 5 que tiene Estados Unidos tenga algo que ver con un país que porta libremente y compra libremente armas. Sí, sí. Es más, hay una asociación nacional del rifle. Michael Moore lo ha demostrado muy bien en el gran lobista Columbine, claro, de que algo tiene que ver con este tema de que cualquiera se puede armar y que es lo que se está... Sí, que en Estados Unidos es común verlo incluso en películas, se sabe que vas a un supermercado y además te compras un revólver. Bolsonaro también responde mucho a los fabricantes de armas y eso no es casualidad lo que está diciendo, que ahora sacó un decreto que facilita la aportación de armas hasta 4 armas por persona, como si no te alcanzara con una, quizás puedes tener 4. Las fotos de él es con los dos dedos indicando como que está apretando un gatillo. No, pero aparte claramente, ¿qué motivo puede tener un decreto así? Más que hacer negocios o favorecer a ciertos sectores empresarios como el de las armas. Sin duda. Claro. Es lo mismo que sucede en Estados Unidos. Además, en Estados Unidos no nos olvidemos que ha habido masacres de francotiradores que han ingresado a escuelas, a universidades, a bares, donde continuamente tenemos noticias de que entra una persona que está, pienso yo, desequilibrada, pero armada, y mata alegremente 15, 20, 30 personas. O sea, ese es lo que pasa cuando uno plantea el armamento de una población que no corresponde. Bueno, volviendo al tema de Argentina, fíjate, yo te doy un dato. En Buenos Aires, en la capital, que tiene todavía un índice más bajo de ese 4,8%, en el 2017, o sea, hace un año y monedas, vamos a hablar de homicidios, sobre 144 homicidios dolosos, esto significa que son 4,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, es el segundo más bajo de América Latina. Brasil tiene 6 veces más. Quizás eso sea una excusa para que Bolsonaro plantee que la gente tiene que andar armada. Uruguay tiene 8 en lugar de 4,8. Y si vamos, es el doble. Sí, no el doble, 4,8 a 8. Está bien. 3 más, digamos. 3 más, sí. Claro, eso quiere decir que hasta Bolsonaro tiene un buen argumento Un buen argumento. Y Honduras y El Salvador tienen 90 cada 100.000 habitantes de homicidios, ¿entendés? O sea que justamente los países más perjudicados por este tema son los que están próximos a Estados Unidos. Sí. Sabemos que son lugares de paso por el tema de... Ahora, qué loco Uruguay, ¿no? Que es mucho más chico, debería ser mucho más controlable, qué sé yo digo. Se supone que... Sí, en Uruguay también se han utilizado contenedores para privar de libertad a menores, así que es cuestionable ese tema, pero bueno, veremos qué pasa. De esos 144 homicidios en Capital, por ejemplo, solo 7 fueron cometidos por menores de edad, o sea, el 3%. Y este porcentaje se incrementa un poco más en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 3,5, 3,8, según cómo tomes los índices. Y estos datos son iniciados en el 2010
por la Corte Suprema de la Nación. No lo tomamos de un página 12, ni de un índice del Congreso, lo tomamos seriamente de una investigación que manda hacer la Corte Suprema en Capital y en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos San Martín. Bueno, y de esos menores de 16 a 18 que cometen homicidios, ese 3%, a su vez, en Capital Federal, perdón, sí, el 3%, bien digo, solamente el 0,3, digamos, corresponde a menores de 16, o sea, que tengan 14 o 15 años. Sí. Por lo cual, o sea que estamos discutiendo la nada misma. Estamos discutiendo cosas que históricamente se mantienen estables. Quizás haya incrementado en el 2017 algo con respecto a la cantidad de homicidios, por ejemplo, pasar de 4 a 7, no por ciento, sino 4 a 7 homicidios por esas zonas. Y otra cosa que también se dice, esto que vos comentabas, Pablo, de que nos están matando los pibes, no tienen código y nos están matando todos. ¿Saben dónde se ubican la mayor cantidad de homicidios, tanto en provincia de Buenos Aires como en Capital? Dime tú. Dentro de las villas miserias. Uh-huh. Dentro de las villas miserias. No chicos de la villa que van fuera y matan gente. La mayor cantidad de homicidios se cometen dentro porque se cometen entre personas conocidas, entre socios, por rivalidades, por cuestiones de vecindad, por cuestiones familiares. La mayor cantidad ocurre dentro de esos ámbitos, digamos, geográficos. Sí, sí. Y por ejemplo, en Capital Federal es mucho mayor la incidencia en zona sur que en zona norte. En zona norte baja considerablemente, o sea que esto de que salen a matar en los barrios acomodados, sí, claro. No, los más perjudicados son los más pobres. Sí, claro. Aparte, claro. La mayoría de los delitos cometidos por los más jóvenes no tienen que ver no son delitos contra las personas, sino son delitos contra la propiedad. Y contra la propiedad. El hecho de endurecer las penas o mandarlos en cana por un delito contra la propiedad, lo único que haces es volverlos más profesionales. Claro, porque además mandarlos a la escuela, ¿no? Exacto, a la escuela del choreo. Sí, van a aprender más, digamos, porque además hay un 38% de delitos contra la propiedad en los menores de edad, digamos, es la mayor cantidad. Claro. Y muy bajo la incidencia de los homicidios. Ahora, analizando esta cuestión de los barrios donde se da, ¿saben en qué días y qué meses se produce la mayor cantidad de delitos? ¿Eso también está en estadística? Está todo estudiado. ¿Cómo es? Repetime. ¿En qué días y en qué meses se produce la mayor cantidad de homicidios? ¿Qué suponen ustedes? Cumpleaños días. Mauricio. ¿Cuándo cumple Mauricio? En enero creo que cumple. Mamadera. Claro. Los fines de semana. Fines de semana. Como también se acuerdan la cantidad de suicidios. Claro. ¿Sí? O sea, se incrementan esos momentos de soledad, de vacío, y además el consumo de alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas, se incrementa la cifra en esos fines de semana. ¿Y en qué meses del año? Siguiendo esta lógica. Y me mataste, no sé. En diciembre con las fiestas. Con las fiestas, claro. En diciembre con las fiestas, que es tremendo. Es tremendo, digamos, porque diciembre es un mes de necesidades también, ¿no? Es un mes de necesidades, es un mes también de más tomar alcohol, de angustia para muchos. Ahora, cuando hablamos, esto digamos es como diría la Michetti, esto es el síntoma, digamos, de lo que aparece. Esto es lo que aparece ahora. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué aparece? Ya tratamos de explicar que por qué aparece en estos momentos, bueno, estos temas relacionados con el tema de seguridad, porque como no podemos hablar de economía, hablamos de seguridad. Claro. Pero ¿por qué pasa esto de que los adolescentes, en muy poca escala, cometen delitos y mucho menos homicidios? ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Cuál es la historia vital de esos jóvenes? Claro, ahí es donde radica el problema. Tenemos que arrancar, porque este año se presupuestó 930 millones de pesos menos para tratar temas de niñez. O sea, vamos a disponer en el país de 930 millones menos para atender los problemas de la niñez y adolescencia. Sí. Bueno, sin contar el presupuesto para salud y para educación, que tiene que ver también con atender. Hay un estudio. Ahora, discúlpame, ¿quiere decir esto por lo que vos me estás diciendo? Digo, lo bajan a 15.
dentro de un año van a querer bajar 14 a 13, y los números van a seguir siendo los mismos. Es que es lo mismo, porque ya hay chicos privados de libertad de 14 y 15 años en los institutos cerrados. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 680 pibes privados de libertad. ¿No es eso también, que es otra cosa esto que entran por una puerta, salen por la otra? Y el 10% son chicos de 14 y 15. Y a nivel nacional tenemos 1.300 pibes privados de libertad. Es una cifra muy baja. Estamos hablando de intervenciones, o sea, de IPPs, de instrucción penal preparatoria. Sí. No estamos hablando de pareceres, me parece, de sentimiento. No estamos hablando de primero, de informes de investigación hecha por el Poder Judicial en la Corte Suprema y en estos casos del Poder Judicial de la provincia, que tiene las IPPs, que sabe cuántas instrucciones penales preparatorias hay con respecto a menores de 16 a 18 años, porque existe un sistema penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Es muy fácil sacar el número. Claro. Es muy fácil, no genera demasiado inconveniente. Hay una investigación muy interesante en 22 centros cerrados en 6 provincias, estoy hablando de menores de edad 16 a 18. El 28% de esos pibes vivió alguna vez en la calle. El 60% alguna vez ejerció trabajo infantil. Y la mayoría no ha completado su educación. Entonces, ¿de qué pibes estamos hablando? De pibes que tienen sus derechos vulnerados. Sí, claro, que de mínima tendrían que haber terminado de estudiar. Claro, la ausencia el Estado debiera garantizarle la posibilidad de estudiar. La ausencia del Estado en esos rubros y la sobrepresencia del Estado en el tema punitivo, porque además acá juega el tema de la demagogia punitiva, o sea, si los medios están todo el tiempo batiendo palmas sobre el tema de que son los menores los culpables de todo este tema de inseguridad, porque no tienen código, porque nos están matando, porque salimos y nos mata un pibe, es una especie de criminología mediática. Fueron linchados mediáticamente antes de que hubiera un proceso. En el programa pasado hablábamos que Guillermo trajo un audio de la Tera, de Intratables, donde estaba Florencia Arieto, planteando este tema, ¿no? Entonces vos decís, y decía que daba el caso de la chica de Ballester, de Zaira, que la mataron. Entonces ella decía, un menor con una AK-47, creo que era. Una AK-47, tipo de arma, sí. Decía, a ver, fusil de guerra. Primero, no era eso, era un revólver. Segundo, no eran menores, porque eran 2 pibes, uno tenía 23, creo que el otro 26, y tercero, además ya están en cana. Ahora, esa mujer que labura en el Ministerio de Seguridad, ¿sí? Es asesora. Claro, pero ¿vos decís que esos datos no lo tiene? No, mentira, los larga a propósito porque necesita asustar, porque tienen que cubrir el negocio, porque tienen que cubrir algo, pues si no, no puede ser que diga eso, alegremente. Ahora, esto que hablaba Susana de los recortes y el ajuste también en estos temas, recordemos que estamos hablando con Susana González, abogada penalista, amiga de la casa y titular de la ONG en RAISUR, que trata estos temas, ¿no? Los chicos con la ley. Alguien que está permanentemente en contacto con si hay alguien que sabe, es ella. Claro. Dicen desde la provincia, te advierten que no hay recursos para absorber más menores al sistema penal. Así que... Claro, encima, ¿dónde lo van a guardar? ¿Qué hace? ¿Lo atan a un árbol? ¿Dónde lo guardamos si vamos a...? Que por ahí el criterio no es guardarlos, sino eliminarlos antes. Ese es el tema, el riesgo de todas estas cuestiones. Ese es el riesgo. Porque hay más adolescentes víctimas de delitos que victimarios. Sí, no tengo duda de eso. Hay más víctimas de homicidios que homicidas. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, si vos querés disfrazar las cifras, disfrazarla, pero la realidad es la investigación que hace el propio Poder Judicial. La Corte en su momento... Los datos duros que son del 2010, que fue en su momento y continúan ahora a través del Poder Judicial y además de la Procuración de la provincia de Buenos Aires. No hay forma de desconocer esto. El propio ministro Garabano dice, no es tan... Cuando la ministra de Seguridad habla de un 7% de menores, claro, pues en realidad es la mitad. Bueno, por eso digo, ¿cómo barajan cifras para arriba de un nivel de impunidad? Pues no es desconocimiento esto, ¿eh? Por supuesto que no. No es desconocimiento, no es que los tipos desconocen la cifra, es más, viven permanentemente con esa cifra seguramente arriba del escritorio, no es que desconocen los casos, no es que desconocen este tema que decíamos lo de Zaira, no es que lo desconocen. El nivel de impunidad que tiene para decir cualquier cosa. Pero tibiamente el ministro de Justicia, Garabano, dijo, las cifras no son tan tremendas como algo así, palabras más, palabras menos, ¿no? Como desdiciendo tibiamente
lo que había dicho la Sí. ministra de Seguridad, porque evidentemente hay, debe tener otros elementos para analizar. Pero lo cierto es que parece que el gobierno inventó la pólvora, porque primero, bajar un año la edad de imputabilidad, de punibilidad, porque en realidad imputables pueden ser chicos de 14 y 15. O sea, imputarle un delito podés, lo que no podés es castigarlo de 14 y 15. Hay ya chicos privados de libertad en los institutos nuestros. Claro. Entre los 680 pibes detenidos en la provincia de Buenos Aires, que es enorme, hay ya chicos, un 10% de esos 680 ya tienen 14 y 15 años. Y además habla la ministra de imputabilidad administrativa, y dice para cualquier edad. O sea, que si un pibe, esto también pasaba una vez en Francia, me acuerdo que decían que ya uno puede perfilar a partir de los 3 años que un pibe puede llegar a ser un delincuente. Sí, es esto Eso lo de decía. los pibes nacen chorros. Yo creo Nacen que los pibes chorros. no nacen chorros salvo Mauricio. Claro. Ese- Bueno, ese sí ya nació chorro. que además, Ni Maru Botana tampoco. esto- Maru tampoco. Porque además tiene ojos claros. Ujú. tenés razón. Bueno, me quedé Habría que pensando en meter Maru. te preso iba a a alguno de decir. los hijos de Maru. Porque si la madre ya roba electricidad, ¿Qué te imagínate parece? los pibes. Pero Quería es un- bajar la edad, con 6 años tendría que ir en cana. Es Y un además te choreo- llevarían torta y Es un todo. choreo simpático. Es copado, ¿Entendés? ¿no? Si hace tortas, boludo, olvídate. Vos sabés que esto ya lo planteaba, esto es típicamente lombrosiano, era un médico Sí. que decía que por la cara de Por una la cara, persona, Lombroso, por los claro. rasgos de una persona, uno podía determinar si iba a ser delincuente o no. Por las orejas, Por las esto, orejas, sí, sobre claro. todo, el petiso El orejudo, petiso ya, orejudo, claro. eso ya estaba determinado Se desde veía el venir. O nacimiento. sea, ya venía con oreja media Claro. grande y estaba, ¿Y qué ibas te a ver. parece? ¿Y qué Sí. te parece? Ya estaba. Con Entonces esa digo, cara de loco dicen, no, claro, es eso, ¿no? Sí, sí, claro. en Francia dijeron de los 3 años. Bueno, acá más o menos dice, bueno, imputabilidad administrativa, o sea, no lo meten en el sistema judicial, pero lo meten en el sistema administrativo, porque en realidad acá en lo que se intromete en la vida es en la vida de los pobres. Claro. Es una manera de intervenir en la medida de los pobres, qué sé yo, de los 2 o 3 años, porque te imaginas, si la familia, en el pensamiento digamos del gobierno, si una familia es disfuncional le llaman si falta alguno de los padres, ponele. Claro. Si es disfuncional, si hay antecedentes familiares de haber cometido delitos, si vive en un barrio pobre, o villa de emergencia, y si consume, y bueno, ese pibe ya está predestinado y marcado Claro. para ser un delincuente. Sí. O sea, hay que tajarlo de entrada. Mientras tanto le sacamos las cunitas, le sacamos la vacuna, le sacamos sacamos la educación, le sacamos todo, pero le vamos a dar cárcel. Claro, y después, cuando llegue el momento, a los 15 años, según el gobierno, lo vamos a meter en el sistema penal juvenil. Pero mientras tanto lo tenemos controlado. Sí, sí. Controlado. Bueno, ese es el criterio. Por sospecha en realidad, ¿no? Sí, y por sospecha, porque además ellos consideran datos fehacientes, esto lo he escuchado incluso hasta en profesionales del trabajo social, que si, digamos, el pibe está en situación de riesgo por vivir, por ejemplo, en la Carcova. Claro. Lo he escuchado. O sea, no es que solamente lo que hace el gobierno es por ahí recoger algunos datos de Doña Rosas que anda dando vueltas por ahí, de este sentido común generado a partir de lo que otros dicen y Claro. los medios, digamos, y entonces Van atrás de las encuestas, ¿no? También. Pero encuestas que ellas generan, ¿eh? A ver, digo, pues con este criterio metamos en cana a Antonia, porque es muy probable que se quede con algún correo dentro de 10 años. Me 15, quedé con, ¿no? ¿O no? lo de las orejas y estaba mirando fotos de Macri. ¿Lo ves como un petiso orejudo? No, quería ver las orejas que tenía, porque me quedé con eso. Tiene orejas de chorro, se notan, ¿eh? Sí, que no. sí, se le nota. Sí, fíjate además cuando habla con Cristina Lagarde y él se sonríe diciendo que hay que enamorarse. Fíjate Esa foto, Sí. esa foto está Es bien, esa, sí. bueno, fíjate bien el rostro. Bueno, ahí estamos por darle la razón al Lombroso, digamos. Sí. Estaríamos por darle la razón al Lombroso. Pero bueno, es Ahora, un ¿viste disparate. cómo retrocedimos en todo, Es un no? disparate, sí. En todo, hasta en esas teorías, Sí. es una locura. Y falta un poco de hacer olas con este tema desde el lado de los que no gobernamos, digamos, ¿no? De aquellos que militan en distintos sectores políticos, de los que trabajan en el área de niñez, digamos. ¿Por qué no se sale a decir estas cosas? ¿Por qué no se sale a desmentir estas cifras engañosas, digamos? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos callamos la boca? Programas como este donde te convoquen hay pocos así. Yo no conozco otro, pero bueno, digamos, seguramente hay pocos. Sí, sí. Donde vos puedas expresar algo diferente de lo que se plantea desde los medios y además desde el propio gobierno. Pero evidentemente esto tiene que ver con una política que se quiere implementar en líneas generales. Una de las patas es el tema de la baja de punibilidad a los 15,
Hay países de América Central que la edad de punibilidad es a los 10 años, 10, 12 años. Claro. Y no resuelven el problema, digo, convengamos también, ¿no? Más bien, ¿qué van a resolver? Además, sí. yo lo que digo es qué baja, que es la problemática, digamos, en esa edad, teniendo en cuenta la cantidad de pibes en situación de vulnerabilidad que hay. Sí. A ver, digo, la cantidad de pibes que nacen en la pobreza, que por ahí no tienen educación, digo, debería ser por lo menos mucho más alta, porque decir, si desde ahí salen los grandes problemas, con la cantidad de pibes que tenemos, bueno, últimas cifras de, no me acuerdo. 52 dice UNICEF. Ahí está, te da UNICEF 52%, no tenemos 52% de claro, pibes delinquiendo. Ni 30, ponele que podría ser. Vino Romay y trajo un micrófono nuevo. Los auriculares también puede ser, Romay. Póngala, usted la tiene, ponga la tarasca, Romay. Bueno, decía, ahí está, me parece que vos te vamos a mandar ahí a que te atienda Mauricio. Sí, claro, pues ese se está bolsonarizando él. No. Sí, no quiere comprar en vez de micrófono Taser. Ahora, me quedé pensando en lo que decía Susana de que cómo le caen a los pibes porque dice que nacen en la Carcova y nacen medio chorros ya, porque nacen de movida. Macri no tuvo nada que ver que tenía un padre muy chorro. Por eso ¿tenía algo que ver? ¿O no? Él y seguramente la experta. La cara de Mauricio es la cara del padre. Yo le pregunto a la experta, yo sé que me va a decir usted. Usted me dice siempre lo mismo, que es un chorro. ¿Qué dice Susana? ¿Tiene algo que ver la cuna que nació Mauricio? ¿Nació en esa marginalidad? Vos sabés que el padre de Franco Macri vivió en Ciudad Evita, cuando llegó recién el 40 y pico. 40 y pico, sí. Sí, Ciudad Evita estuvo viviendo, era una persona realmente de escasos recursos. Bueno, después se dedicó a hacer negocios. Mira... ¿Se hizo chorro en Ciudad Evita o en la dictadura se hizo más chorro? Cuando era empresario. Y bueno, lo que pasa es que habrá aprovechado la situación fue el momento, digamos, no tenía quizás competencia en ese momento en la época de dictadura. Entonces aprovechó. Lo que sí es cierto que los pibes, por provenir de determinados barrios, no se convierten automáticamente en delincuentes. Eso es cierto. Nosotros tenemos pibes toda su familia, hoy le comentaba a Pablo, un pibe que tiene los dos padres detenidos, uno de ellos por homicidio, la mamá por robo, y él se hizo cargo de los hermanos más chicos. Tiene 16 años, no es una persona grande, digamos, tiene 16 años. Y tuvo un pequeño hecho ilícito por el cual fue derivado a la ONG Enraizur, pero digamos, hay muchos que, hablando de de los familiares detenidos, porque muchas veces estos pibes se sienten la oveja negra de la familia, con un primer hecho delincuencial, y en realidad son la oveja blanca de la familia, toda la familia está comprometida por ahí, claro, en el delito de distintos tipos, ¿no? En general contra la propiedad, pero se siente la oveja negra, y el tema es cómo de construir ese discurso de que en realidad no tuvo demasiada ayuda, demasiada contención como para poder hacer otra historia, digamos. Bueno, pero que en eso ahí es donde creo que tiene que estar el Estado a través de ONG o del Estado mismo, yo creo que lo que está faltando es esa red de contención que hable directamente, ¿no? Que sea el puente que labure con los pibes. Claro, el tema es que el Poder Judicial un poco se ha acomodado al nuevo este paradigma de que es mejor encerrar porque se han prolongado las prisiones preventivas. La prisión preventiva para un pibe que recién es aprehendido por la policía y derivado y dando intervención al Poder Judicial es de 6 meses. Ahora automáticamente se prorroga por otros 6. O sea, vos tenés el pibe sacado de circulación durante un año. Cuando en realidad había que fundamentar esa primer prórroga. No se hace directamente hasta un año, ¿no? Claramente tiene que ver con no querer invertir en el fondo de la cuestión, ¿no? Claro, lo vemos en el ajuste, ¿no? Educación, salud. Si no vas a invertir en el fondo de la cuestión, si cerrás 14 escuelas nocturnas, ¿quién va a la escuela nocturna? Sí, claro. La persona que trabaja todo el día, ¿no? Claro. No es que está durmiendo todo el día y después va a la escuela a despertarse. Y otra cosa es que en la provincia de Buenos Aires, hasta el 2015, teníamos 3.000 pibes con medidas ambulatorias. ¿Eso qué significa? Que esos pibes, en lugar de estar encerrados, que no es ninguna escuela de nada bueno, estaban con la obligación de cumplir una medida socioeducativa en el medio libre. Bueno, ese número ha bajado considerablemente. Los jueces están menos tendientes a otorgar medidas en libertad y más
proclives a que el pibe continúe encerrado, sacado de circulación. Otra también tiene que ver porque la falta de recursos comunitarios, claro, ¿no? Porque, a ver, digamos, uno puede hablar desde la academia, puede hablar desde un comité de seguimiento, puede tener cifras y demás, pero el tema con estos pibes es quién pone el cuerpo. Sí, para trabajar con los pibes. Sí, sí, no, porque no, uno no. puede hablar desde una entelequia, del conocimiento, pero lo que pasa es que somos pocos los que trabajamos cuerpo a cuerpo con los pibes. Es ese puente que te decía yo. Y que vos vas viendo la trayectoria de ellos y tratás, no de justificar, pero sí de entender lo que les pasa. Y esa medida tiene un doble estándar. Una es que el pibe tiene que responsabilizarse por lo que cometió. No es un angelito de Dios, tiene que responsabilizarse y asumir las consecuencias de sus actos. Porque él generalmente viene diciendo, y a mí me mandó el juez. Falta decir que vio luz y entró, más o menos, pero no. Claro. Bueno, a ver, ¿por qué te mandó el juez acá? Eso es un tema. Hay que asumir la consecuencia de cualquier acto que cometa él, no solamente de un acto delictual. Y después la medida socioeducativa, que tiene que ver con la promoción de sus derechos que están vulnerados. Si esas dos patas faltan en una medida, no es medida socioeducativa. Si es solo hacerse cargo, responsable, sería una demagogia punitiva. Y si es solo la parte de promoción, nos estamos olvidando que además de tener los derechos vulnerados, ese pibe sí comete un delito. Entonces, esas dos tienen que estar en forma pareja y trabajándolos permanentemente. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de rock and roll. Este Fly Bondi de verano.